desarrollar la primera unidad del curso que tenía que ver con el concepto de constitución. Conforme hemos señalado, no estamos hablando de un conjunto de normas o de una norma que sea equiparable a una ley o a un reglamento. En realidad, la Constitución es muchísimo más que una ley o un reglamento por varias razones. ¿En qué se parece a una ley o un reglamento? En que va a regular a través de un conjunto de disposiciones que, conforme ya hemos advertido, pueden ser disposiciones facultativas, imperativas, prohibitivas o restrictivas o limitativas, y finalmente las categóricas. Además, hemos dicho que la Constitución es norma jurídica porque es objetiva, va a contar con la fuerza del Estado para asegurar su eficacia, es decir, va a ser coaccionable. Sin embargo, sostener que la Constitución es norma jurídica no debe impedirnos admitir que también tiene un contenido moral por los valores y principios que vamos a depositar en ella como acto del poder constituyente. Tiene un contenido social porque es un reflejo del momento en el que se dicta, pero no olvidemos que también tiene por objetivo ser eficaz a futuro. Consecuentemente, ese entorno social va a ser relevante para que la Constitución siga surtiendo sus efectos, pese a que el entorno en el que convivamos vaya paulatinamente cambiando. Tercero, la Constitución es una norma política por dos razones, ¿no? La primera, porque regula la estructura del poder del Estado, y en segundo lugar, porque la Constitución está asentada, soportada en un consenso político mínimo, ¿no? Pero estas características, es decir, que la Constitución es norma y además es una norma jurídica con valores, con entorno social relevante y demás, no son diferencias sustanciales con una ley y un reglamento. Las leyes y los reglamentos también recogen variedad de disposiciones. Las leyes y los reglamentos también pueden ser producción de valores del entorno de la época y en alguna medida son acuerdos políticos también. Y claro, las leyes y reglamentos también cuentan con la fuerza del Estado para asegurar que se respeten. ¿Qué es lo que propiamente podríamos decir como características exclusivas, destacables de una Constitución para que no confundamos ese alcance particular de esta norma? En primer lugar, que la Constitución es una norma fundamental, ¿no? ¿Por qué es una norma fundamental? Porque va a establecer las bases, va a fundar el Estado. ¿Producto de qué es que podemos sostener que la Constitución funda el Estado? Porque es una norma que emite una capacidad muy particular que se llama poder constituyente, cuyo titular somos nosotros. Producto del poder constituyente, nosotros hacemos dos cosas. Le damos poder al Estado, pero además le ponemos al Estado los límites o condiciones que debe observar cuando ejerza esa cuota de poder que nosotros le hemos entregado, ¿correcto? De ahí entonces que, producto del poder constituyente, emitimos la Constitución y es a través de la Constitución que vamos a crear los denominados poderes constituidos, ¿no? Que son esas funciones o instituciones que aparecen como producto de la organización del Estado que nosotros hemos decidido plasmar a través de la Constitución. Los poderes constituidos precisamente tienen que fundamentar, tienen que justificar, tienen que soportar, tienen que señalar en base a qué parámetro, en base a qué dispositivo constitucional es que van a ejercerse. Porque a la larga, estos poderes constituidos nacen producto de la Constitución, la cual es producto del poder constituyente. ¿Correcto? Entonces los poderes constituidos se tienen que remitir a la Constitución cuando se van a ejercer, porque las facultades que tiene un alcalde, como existe un policía o un militar, no son facultades que se las haya dado una divinidad, sino nosotros a través de esa norma. Por eso que un juez, una jueza, un congresista, cuando va a ejercer su función jurisdiccional o su función legislativa, tiene que necesariamente primero asegurarse de lo que vaya a hacer, de que lo que vaya a hacer
tiene respaldo, tiene soporte, está justificado constitucionalmente. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si cuando una autoridad toma una decisión y no se percata, no se cuida, no se asegura de que esa decisión esté conforme con la Constitución? Por eso, recordemos que la Constitución no solo es una norma fundamental, sino suprema. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de afirmar que todo poder o toda facultad o función se tiene que asentar y justificar constitucionalmente conlleva a que si no hay esa justificación constitucional, ese acto de poder tiene que ser declarado inválido. Y eso es lo que nos conduce a sostener que la Constitución como norma suprema va a establecer los parámetros de validez. ¿En cuántos frentes? En dos. Validez formal y validez material. ¿Qué debemos evaluar para determinar validez formal? Procedimiento, competencia y la forma específica del acto. ¿Qué debemos evaluar para determinar validez material? Principios constitucionales, derechos fundamentales y bienes de relevancia constitucional. ¿Correcto? Y finalmente, vimos la clase pasada que la Constitución es una norma rígida. ¿Por qué es importante la rigidez? Porque es una garantía de esa supremacía constitucional. ¿Por qué es una garantía? Porque cuando una ley, por ejemplo, choca con la Constitución, yo tengo la tranquilidad de sostener que esa ley viola la Constitución y no que la modifica. Porque resulta que para modificar la Constitución no basta con una ley, sino que hay requisitos, procedimientos y condiciones diferentes. De hecho, como hemos visto en la clase pasada, la rigidez constitucional se mide a través de 3 criterios, que son iniciativa. ¿Quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional? Congresistas. ¿Cómo? Levantando la mano, el cuaderno no lo debe saber, lo deben saber ustedes. Ah, el cuaderno lo sabe, pero ustedes no. ¿Quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional? El Congreso de la República, ¿correcto? Jalados. Los congresistas, no el Congreso. A pesar de que se lo he dicho en la clase pasada, luego viene el parcial y comienzan los lloros. Ah, sí. Por eso yo digo, yo no jalo. ¿Quién se jala? Ustedes. Los congresistas, ¿quién más? Ciudadanos. ¿Con cuánto? 0.3% de la población electoral. Ciudadano me lo dice alguien que está en la calle y no está en la universidad. Usted está en la universidad, usted maneja información privilegiada. ¿Cuánto? Así es, doctor. 0.3% de la población electoral. ¿Y quién más? Presidente. ¿Quién dijo? Presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. Si ustedes dicen Presidente de la República el día del parcial, ¿cuánto tienen? 0. Mitad. No hay mitad de mitad. Segundo criterio para medir rigidez constitucional. Órgano competente. ¿Quién tiene que aprobar la reforma? Solo el Congreso. ¿Con qué procedimientos? Tercer criterio. Votación superior al 50% más. Uy, ay, ay. Votación superior al 50%. A ver, el primer camino para aprobar una reforma constitucional es leen. 2/3. Leen. Salvo usted, doctora, que me lo está tratando de decir de acá. Muy bien. Pero la mayoría, la cabeza enterrada en el cuaderno. El día del parcial no hay cuaderno. La cabeza va a estar enterrada en el examen. Y lamentablemente, si eso no lo sabemos, no les va a ir bien. Doctora, primer camino para aprobar la reforma constitucional, Mayoría absoluta. que es igual a... 50% más 1. ¿Y qué más? Nada más. Más referéndum, pues, doctora. Uy, ay, ay. ¿Y cuándo el Congreso puede aprobar la reforma a espaldas nuestras, sin consultarnos? Que nosotros nos enteremos
Muy bien, con eso terminamos la unidad 1 y ahora pasamos a la unidad 2 del curso. Unidad 2. ¿Qué les había dicho yo, doctoras y doctores? Que en este curso nos vamos a ocupar principalmente de la organización del poder del Estado. Porque a pesar de que los derechos fundamentales es un contenido constitucionalmente relevante, ¿qué tienen después de este curso? Un curso exclusivamente dedicado a derechos fundamentales. Por lo tanto, en esta segunda unidad vamos a conversar sobre cómo se organiza el poder del Estado. ¿Bien? Y cuando hablamos de la organización del poder del Estado, vamos a recordar que estamos hablando de un Estado particular que yo ya les expliqué, que es el Estado... Gracias. El Estado constitucional, que presenta cuatro características que son... Ahí está. Después me basurean. Después me basurean. Que yo jalo, que soy una basura, que soy un desgraciado, que soy ahí está. Sin embargo, yo les he dado la información, pero nadie me está haciendo caso. ¿Ah? Nadie, porque nadie se toma el cuidado de levantar la mano y decir. Una cosa es que me lo digan de acá y de acá atrás, que es aprendizaje, y otra cosa es que me repitan lo que dice el cuaderno. El cuaderno no lo va a salvar el día del examen, ténganlo en cuenta. ¿Cuáles son las cuatro características, doctor González? Limitación de los poderes, protección de los derechos fundamentales. Gracias, doctora. Primera característica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué es importante? ¿Por qué es necesario limitar y controlar el poder? ¿Para que no se vean? ¿Solo para que no se vean vulnerados? O sea, ¿el Estado solamente se compromete a no vulnerar derechos? ¿Cuál es la segunda característica? Protección de los derechos fundamentales. ¿Solo los protege? Defiende. Allá protege y Dame paciencia, Señor. Reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el fin del Estado constitucional? Acuérdense lo que les he dicho. El fin es este, ¿verdad? Yo no creo al Estado para limitarlo. Yo no creo al Estado para controlarlo. No lo creo para eso. Creo al Estado con este objetivo. Pero para alcanzar esta meta, para alcanzar este objetivo, para lograr que esto sea una realidad, me tengo que ocupar de lo que puede ser, como les dije, así como el principal aliado, también la principal amenaza. Por eso es que yo quiero que el Estado reconozca, respete y proteja mis derechos, pero si quiero que esto ocurra, me tengo que ocupar de la otra cara de la moneda, que es el poder. Lo más recomendable, como hemos dicho permanentemente, es que ese poder esté limitado y controlado. Porque ya hemos visto en ciencia política de lo que el poder del Estado podría ser capaz de hacer si no existen límites y peor aún, si no hay controles. ¿Está claro? En ese sentido, la norma que va a garantizar estos dos elementos del modelo va a ser la Constitución. Por eso es que la Constitución tiene una parte dogmática, que son los derechos fundamentales, y tiene una parte orgánica, que es la estructura del poder del Estado, para que vean que todo tiene sentido. ¿Y cuál es la última característica? Juez constitucional. ¿Qué cosa es como el juez constitucional? ¿Por qué su legitimidad está permanentemente en cuestión, la del juez constitucional? Porque tiene que interpretar una norma que está reunida de un conjunto de valores y principios cuyos contenidos o alcances la Constitución no define. Lo tiene que definir en última instancia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y habrá un sector que coincida y esté de acuerdo con el sentido interpretativo que le da ciertos valores o principios, pero también va a haber un sector que no esté necesariamente de acuerdo.
Para un sector, el tribunal será legítimo porque coincidirá con su temperamento interpretativo, y para un sector será ilegítimo porque no comulga con la visión del valor o principio que el tribunal ha interpretado. Se dan cuenta que, por eso les decía, que esto es parte del modelo. Abrir el diario oficial o a los periódicos y ver que el tribunal está en el ojo de la tormenta no nos debe extrañar porque es parte del modelo en el que estamos parados. Más bien, lo preocupante sería que no nos enteremos en qué onda el Tribunal Constitucional, porque eso debe ser una señal de que no está cumpliendo su tarea, su labor. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. De estas 4 características, como yo ya les había anticipado, nosotros en este curso nos vamos a ocupar de 2. Esta y esta. En el siguiente ciclo, 4.º ciclo, en Derechos Fundamentales, vemos esta. Y cuando ya el masoquismo llega a un nivel enfermizo, en Procesal Constitucional vemos esto. ¿Está claro? Por eso yo les he dicho, y para quienes me sorprende que hayan visto ciencia política conmigo, yo no digo nada por gusto. Todo tiene un sentido. Yo no pierdo mi tiempo en clase explicándoles eso. Si lo digo, recuerda, es porque me va a ser útil en algún momento del curso. El profesor lo dice porque lo va a utilizar en algún momento. Y ahora, miren ustedes que solamente habían pasado 3 semanas y ya nos habíamos olvidado de eso. Y para el parcial hay mucha más información. Entonces, háganme caso, ¿ya? Háganme caso. Cada día terminamos la clase, llegan a su casa y ¿qué van a hacer? Repasar. ¿Para qué? Para que no se les junte toda la información. ¿Bien? Bien, doctoras y doctores, vamos a ocuparnos entonces, nos vamos a ocupar entonces de la primera característica. Vamos a entrar al detalle de cómo se organiza el poder del Estado en general, pero vamos a concentrarnos particularmente en ciertas funciones estatales, como la función de gobierno, como la función de control político, por ejemplo. ¿Ya? Pero para esto vamos a tener que sentar ciertas categorías. Si yo digo que en un Estado constitucional el objetivo o el propósito es que los derechos fundamentales se reconozcan, se respeten, se protejan, y para eso me tengo que ocupar del poder, el cual debe estar limitado y debe estar controlado. Por supuesto, lo primero que deberíamos consensuar acá, porque no todos han visto ciencia política conmigo, es ¿y qué diablos es esto? Porque la noción que pueden tener algunas o algunos de poder no necesariamente la tienen todos. Entonces, vamos a primero ponernos de acuerdo, recordando nuestro curso de ciencia política, qué cosa es el poder. Y esto debería ser rapidito porque lo han visto el siglo pasado. ¿Qué cosa es el poder? A ver, doctora, por favor, para todos. Muy bien. Es la capacidad de influenciar, condicionar u obligar a que los demás hagan lo que uno quiere. ¿Correcto? Muy bien. Esa capacidad de influenciar, condicionar u obligar a que los demás hagan lo que uno quiere, ¿cómo se puede ejercer? De manera directa e indirecta. ¿Sí? ¿Cómo es de manera directa o indirecta? No, estoy Usted confundido. ha llevado ciencia política. A ver, doctor, dígame. Fue de forma sectorista, ¿no? Física, económica y psicológica. Ok. Se puede ejercer de manera física, Psicológica y económica. económica y psicológica. Pero ese poder, para que sea propiamente calificado como tal y no sea solamente la fuerza por la fuerza, ya sea física, económica o psicológica, esa fuerza física, económica o psicológica, para que sea poder, tiene que ser ¿qué cosa?
¿Y qué cosa es la legitimidad? Que la acepte la mayoría, la ciudadana, el gobernante. La aceptación moral de la autoridad. ¿Por qué decimos aceptación moral? Porque las razones por las cuales los gobernados aceptan esa fuerza puede ser diferente. Recuerden que la legitimidad se mide sobre la base de dos criterios. Primer criterio, por el momento y por el sustento. Por el momento, ¿qué tipo de legitimidad hay? Origen y ejercicio. Porque una cosa es cómo llegas a ser autoridad y otra cosa es cómo te comportas Cuando estás en después de que llegaste. ¿Cuántas veces nos estafan? Llegan con su sombrerito y dicen que van a respetar la Constitución porque es docente. Y como docente, su política y su diario es enseñar con el ejemplo. Llega a ser presidente y luego ese documento que dice que lo iba a respetar y al que se sometió para llegar a ser, resulta que ya no lo quiere respetar y quiere hacer las cosas a su manera. Por eso una cosa es cómo llegas y otra cosa es cómo te comportas después de que llegaste. Y en segundo lugar, por el sustento, que son tres. Carismática, Carismática, tradicional y racional. Hay líderes, autoridades a las que nos sometemos por presuntas cualidades o virtudes que dicen que tienen. ¿Correcto? Pero ¿cuál es el problema? El poder pasa al individuo. Por lo tanto, su voluntad, diga lo que diga, haga lo que haga, es ley. ¿Y cuál es el otro gran problema? Que al final o a la larga, como el poder se personaliza, además de que lo que decide esa persona la aceptamos a rajatabla porque proviene de ese Mesías, de ese caudillo, también corre el riesgo de que cuando ese caudillo ya no esté, no tengamos sucesor, hay un vacío de poder. Hay otras autoridades que no están soportadas en un tema de carisma, sino porque hay costumbre o tradición que las sostiene. ¿No? Las monarquías, por ejemplo, ¿no? En el sistema de gobierno parlamentario, por ejemplo, las autoridades que dirigen al país tienen una dualidad. Una es por tradición, que suele ser el rey o la reina, cuyo sostén es justamente esa costumbre. Y esa santidad, esa solemnidad de la costumbre hace que esté allí para bien o para mal. Pero también es cierto que la tradición o la legitimidad tradicional no deja de ser hasta cierto punto irracional, ¿no? Porque si la tradición dice que el primogénito varón del rey sucede al trono, por más que ese primogénito varón tenga 10 años, es tu rey. Y si ese primogénito varón quiere gobernar, pues en principio está en su derecho de poder hacerlo. Pero por eso mismo nosotros hemos tratado de hacer un poco más predecible quiénes van a ser autoridad y cómo se deben comportar. Para hacer predecible el acceso, el ejercicio, nosotros racionalizamos la legitimidad y decidimos establecer de forma objetiva y a través de normas cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar al poder. Y no solamente eso, una vez que llegas, ¿qué puedes hacer o qué es lo que no puedes hacer? Y ahí entonces que el tipo de legitimidad que particularmente a nosotros nos interesa en un Estado constitucional, ¿cuál es? La racional y legal. Por ejemplo, Dina Boluarte, hoy por hoy, ¿qué legitimidad no tiene? La carismática, claramente. Pero la que la mantiene, quién sabe, hasta el 2026, es la legitimidad racional. ¿Está claro? Para quienes no han llevado ciencia política conmigo, ¿está claro? Sí.
Vale. Entonces, la legitimidad que nos es de particular interés para un Estado constitucional es la legitimidad racional legal. En otras palabras, para hablar de poder en un Estado constitucional, esa capacidad de influenciar, condicionar u obligar a que los demás hagan lo que uno quiere, ya sea a través de la fuerza física, económica o psicológica, tiene que ejercerse conforme a la legitimidad racional y legal. ¿Está claro? Ahora, esa legitimidad racional legal, ¿en dónde la encontramos? En la Constitución. ¿Por qué en la Constitución? Porque una vez más, para que vean que todo tiene sentido. Estamos hablando de en base a qué consideraciones o razones yo voy a aceptar a un gobernante. O sea, en base a qué consideraciones yo voy a aceptar a quien va a dirigirme en representación del Estado. Si tomamos lo que hemos dicho en la primera unidad, de que ese Estado no aparece por acto divino, entonces en estricto, esa legitimidad racional legal primero se mide en función de que la autoridad respete ¿qué norma? La Constitución, pues. Para que vean que todo tiene sentido, porque es norma fundamental si no. Recuerden, lo que tienen que hacer en su cerebrito es relacionar. Yo hago lo que puedo para relacionar, pero si la información está en el cuaderno, como de hecho está sucediendo, y no está acá, por mucho esfuerzo que yo haga, no va a anclar el conocimiento, porque lo que no están haciendo ustedes es que la información pase de aquí, ¿a dónde? Acá atrás, aprendizaje. Entonces, si estamos diciendo que para hablar de poder en un Estado constitucional, esta capacidad, ya sea física, económica o psicológica, tiene que ser legítima, es decir, respetar el ordenamiento jurídico, quiere decir entonces que para que una autoridad sea legítima, tiene que llegar y comportarse conforme primero, ¿qué cosa? La Constitución. ¿Cómo me van a decir ley? Entonces la primera unidad por las puras. Parámetros de validez, carácter fundamental, carácter supremo, todo tiene sentido. Todo. Relaciones. Ahora, si es la Constitución entonces, la norma de base para determinar lo legítimo o lo ilegítimo, quiere decir entonces que si una autoridad no respeta la Constitución, pasa a ser ¿qué cosa? Gracias, doctor. Ilegítima. ¿De verdad? ¿De verdad? Quiero suponer que es el temor, las ansias del control de lectura número 1. Porque estamos razonando de una manera muy básica. Se lo digo, muy básica. No estamos agarrando lo que se ha visto y utilizándolo en esta unidad. No estamos haciendo eso. Lo que está pasando en sus cerebros es que han encajonado la información de la primera unidad y no la están usando ya en la segunda unidad. Tienen que traerlo. ¿Y saben por qué pasa que no lo traen? Y disculpen que sea, como dijo Rayado. ¿Por qué no lo traen? Porque no lo saben. Porque el que sabe su cuaderno y no ustedes. Entonces yo no puedo hacer magia y meterle la información al cerebro como sea, porque eso va a depender de que estén atentos y estudien el caso. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de la legitimidad en un Estado constitucional? Si yo entiendo que la legitimidad tiene que ver con la aceptación del gobernante y de lo que éste haga, y en un Estado como el constitucional hemos dicho que el tipo de legitimidad que impera, que importa, es la racional legal, entonces entiendo que para que una autoridad sea legítima, tiene que respetar esa legitimidad racional legal. ¿Dónde proyectamos esos valores, esos principios
en virtud de los cuales vamos a considerar a una autoridad legítima o ilegítima. ¿En dónde? Porque nosotros dictamos esa norma precisamente para que no sea papel mojado en tinta, sino que sea la norma que cualquiera que desee llegar al poder tiene que empezar respetándome esa norma. Y si llega al poder, no se puede desdecir de la norma que se comprometió a respetar. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, en un Estado constitucional, la legitimidad, que son esos valores, esos principios que buscamos que la autoridad respete, promueva, garantice, esa legitimidad se proyecta ¿en dónde? En la Constitución. Por eso es importante, usted piensa que yo pierdo mi tiempo, por eso es importante norma moral. Por eso es importante norma fundamental, por eso es importante norma suprema. Todo lo que se dice no es por azar. Entonces, recapitular. Si entendemos que la legitimidad depende de los valores o principios que cada comunidad quiera hacer valer o respetar, y nosotros hemos tomado la decisión de esos valores o principios que buscamos promover o respetar, hemos tomado la decisión de no dejarlos en el aire, ¿verdad? Hemos decidido depositarlos en una norma para que así el Estado, cada vez que vaya a actuar a través de sus funcionarios, no me diga, no sabía que tenía que respetar la dignidad, no sabía que tenía que respetar la vida, no sabía que debía respetar la libertad personal. No hay un no sabía, porque nosotros nos hemos cuidado de, al menos a grandes rasgos, decirle a esas autoridades, poderes constituidos, qué valores, qué principios son los que deben atender producto de la cuota de poder que deseemos. Entonces, en un Estado constitucional, la legitimidad se proyecta en la Constitución. Por eso es que tú ves que hoy por hoy, si un policía, un presidente, un congresista, actúa de manera ilegítima, decimos que actúa de manera inconstitucional. Porque ya para nosotros, lo legítimo o lo ilegítimo depende de una norma. Producto de esa legitimidad racional legal, lo legítimo o ilegítimo para nosotros depende de una norma que se llama Constitución. ¿Sí está claro? Entonces, una autoridad ilegítima, porque hizo un golpe de Estado, es una autoridad inconstitucional. Oye, la gente aplaude el golpe de Estado, está de acuerdo. Fujimori, 5 de abril del 92. ¿Legítimo o ilegítimo? Legítimo. Carismático. Carismático. ¿Pero igual es? Ilegítimo en términos constitucionales. Por eso es importante marcar esas diferencias, porque si no nos volvemos borregos, ovejas. ¡Ah, línchenlo! La turba, que lo linchen. ¿Eso lo vuelve legítimo? Pues, porque para eso justamente somos conscientes de lo que es capaz de hacer el poder, y para evitar que una turba haga justicia sobre el texto de que la mayoría aprueba y apoya la turba, planteamos límites a través de esta ley. ¿Estamos claros? Esta Constitución, sin embargo, para limitar el poder, que es lo que nos importa, para limitar esa capacidad que tiene un policía, un congresista, un presidente, una Constitución, ¿es suficiente? No. ¿Por qué es insuficiente una Constitución? Porque cubre aspectos generales y no específicos. ¿Qué más? Preceptos ambiguos y utilización de, por ejemplo, ¿por qué una Constitución es una norma jurídica insuficiente, incompleta, imperfecta? ¿Por qué? Gracias, doctora. ¿Qué son? Uy, me voy a jalar de el parcial. ¿Cómo lo disfruto? ¿Saben por qué?
porque se cumple lo que decreté, que dije, ustedes son los que se van a jalar, no yo. Ya han pasado escasamente 3 semanas, porque esta es recién la 4ª semana. Solamente hemos tenido 2 semanas de clase y no saben nada. Nada. Y si piensan que esto es poca cosa, aguántense que todo lo que vamos a ver antes del parcial, y todo entra a ese examen. No saben lo feliz que me hace el tener siempre la razón. Totalmente me hace feliz porque yo dije, ¿saben qué va a pasar? Que les estoy diciendo esto y nadie me hace caso. Y no ha tenido que terminar el ciclo para que ya me den la razón. No saben, no estudian. Y eso se va a ver reflejado en ese examen parcial. Que dicho sea de paso, va a venir entonces, dada su conducta y su actitud, especialmente difícil. Sí, claro. Claro, porque se le están ganando en buena ley porque están postergando. Esta relación empezamos y por la que yo entregué todo me acaba de destruir mi corazón. Y yo soy recontra resentido. Te vas a vengar. La venganza es un plato que se sirve frío. Así que me pares. 3 vocaciones: normativa, permanencia y apertura. ¿Qué significa la vocación normativa? ¿Qué aspira, doctora? ¿Qué aspira? ¿A qué aspira, doctora? ¿Qué me está hablando? ¿A qué se refiere la normativa? No, señor. Un paro cardíaco y la Constitución tiene 3 vocaciones: vocación normativa, vocación de permanencia y vocación de apertura. Que no voy a repetir, simplemente les voy a decir, producto de estas 3 vocaciones, la Constitución es una norma jurídica que va a quedar corta tarde o temprano. Tarde o temprano la Constitución no nos va a servir, no nos va a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque habrán cosas que se presenten y para las cuales la Constitución no tenga respuesta porque no pudo prever qué iba a pasar. Pueden haber circunstancias o situaciones que se vayan a presentar y que la Constitución no pudo prever porque no tiene una bola de cristal para ver el futuro. La Constitución es una norma que debe soportarse sobre un acuerdo político mínimo, así que mejor que la Constitución plasme esos principios, esos valores que queremos alcanzar, pero mejor si no los define, para que así haya consenso y en cualquier caso sean las autoridades, legislador, jueces, quienes interpreten y desarrollen los contenidos constitucionales. Si es la Constitución la que se casa con un alcance o una definición de valor vida, de valor libertad, de valor igualdad, de valor justicia, pues no tardará en que esa Constitución comience a que el consenso que la soporta se rompa. ¿Está claro? ¿Por qué ustedes dirán, pero profesor, si eso ya no lo dijo? ¿Por qué lo vuelve a mencionar? Por 2 razones. La primera es para que se acuerden siempre que conmigo todo está relacionado. Todo tiene un orden, una estructura y una razón de ser. Yo no pierdo mi tiempo diciéndoles cosas. Si algo le digo es porque en algún momento eso va a ser importante para entender lo que viene después. Pero si no estudian, no saben, eso que les voy a decir ahora va a estar asentado en la nada y se va a caer. La Constitución, como es una norma jurídica imperfecta, insuficiente y incompleta, ¿cómo puedo yo limitar el poder con una norma así? ¿Cómo puedo limitar el poder del Estado, además, con una norma así? Con una norma que va a tener vacíos, con una norma que va a tener ambigüedades, con una norma que puede presentar contradicciones o redundancias. ¿Cómo puedo limitar el poder con una norma en esas condiciones? Entonces, aquí viene un principio clave para limitar el poder, es el principio de legalidad.
autores que dicen que lo legítimo es lo legal y que lo ilegítimo es lo ilegal. ¿Por qué esos autores dicen eso? Porque a veces, incluso ustedes podrían tener en su cabecita esta idea de que si es legal, es legítimo. Si es ilegal, es ilegítimo. ¿Por qué? Ahora se los voy a explicar. La razón por la que tenemos y necesitamos del principio de legalidad es porque no olvidemos que la Constitución es una norma que pretende, entre otras cosas, amarrar y limitar el poder del Estado. ¿Correcto? Porque sabemos que ese poder del Estado es capaz de hacer muchas cosas. Pero con una Constitución que por su propia naturaleza, vocación normativa, permanencia y apertura, vamos a encontrar vacíos o zonas oscuras, ambigüedades, redundancias o contradicciones, zonas grises. ¿Cómo puedo amarrar a la autoridad con eso? Entonces resulta que la Constitución tiene que ser proyectada en otras normas jurídicas que completen, que desarrollen lo que en términos generales una Constitución nos dice. Por ejemplo, la Constitución dice que los jueces y juezas tienen que impartir justicia, ¿correcto? La Constitución dice cómo se organiza el Poder Judicial. La Constitución dice cuáles son las especialidades que requiere el sistema de justicia hoy por hoy. Pero para que ese servicio de justicia funcione, necesitamos esa estructura y necesitamos esas especialidades. Un juez civil no puede conocer un caso penal, como un caso de un juez penal no puede conocer un juez laboral. ¿Se entiende? Necesitamos entonces que haya un desarrollo de lo que a grosso modo la Constitución nos ha contemplado. Eso no puede hacerlo la Constitución porque recuerden, para que vean que todo tiene sentido, si la Constitución pretende eso, si la Constitución entra en detalle menudo, más es la posibilidad de que esa Constitución en algún momento quede desfasada de la realidad. Pero mientras más general, mientras más ambigua, más posibilidades de que se adapte. Entonces, ¿quién tiene que hacer que lo general se vuelva concreto? ¿Quién tiene que hacer que lo general o lo impreciso se aclare o se precise? Los poderes constituidos. Por eso, para que vean que todo tiene sentido. Ahora, dentro de esos poderes constituidos, hay quienes van a tener la función de juzgar, hay quienes van a tener la función de legislar, hay quienes van a tener la función de gobernar, y así sucesivamente. Para completar el panorama constitucional, lo primero que necesitamos es ¿qué cosa? Para completar el panorama, el programa, para completar lo que la Constitución a grandes rasgos dice, ¿qué necesitamos? ¿Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional? ¿Eso necesitamos? ¿Qué necesitamos? Leyes de desarrollo, reglamentos, directivas, circulares. Todas esas normas es lo que vendría a ser la legalidad. Para que vean que todo tiene sentido, Yo, como constituyente, le he dicho al Congreso que puede investigar, que puede legislar, que puede controlar políticamente, todo eso se lo he dicho. Pero con lo que la Constitución le dice al Congreso, ¿ya el Congreso tiene claro qué hacer y qué no hacer? No. Se requiere su reglamento para desarrollar a través de qué procedimiento se va a hacer esa función legislativa. ¿Quiénes van a opinar? ¿Quiénes no van a opinar? Todo eso tiene que ser desarrollado. ¿Está claro? Entonces, si entiendo que la legitimidad es el conjunto de valores o principios por los cuales yo acepto una autoridad como válida, y entiendo que en un Estado constitucional esos valores o principios yo, como poder constituyente, los he depositado en la Constitución, entonces la legitimidad se proyecta en la Constitución. ¿Estamos claros hasta allí?
Pero la Constitución que hemos dicho es insuficiente, ¿verdad? Incompleta, imperfecta. ¿Qué requiere la Constitución para ser cada vez más y más eficaz? De desarrollo. ¿Quiénes van a desarrollar ese programa que en la Constitución está plasmado? A grosso modo, las autoridades como Congreso, como Ejecutivo, y así sucesivamente. Por eso es que la legalidad es una proyección ¿de qué? De la Constitución. Entonces, el orden de las cosas es así. La legitimidad, los principios y valores que cada comunidad considere importantes. Muy bien. Esos principios y valores pueden ser dependiendo de la comunidad lo que quiera valorar. Por ejemplo, en Kenia, en el año 2010, ocurrió esto. Una señora tuvo una hija que nació albina en el año 2010 y la mató. Y la condenaron a 4 años de cárcel. ¿Se acuerdan del caso? Qué bueno, para que vean que todo está relacionado y todo sirve. En ese mismo año, semanas después o antes, un señor tuvo relaciones sexuales con un burro en Kenia y lo condenaron a ¿cuántos años? ¿Cuántos años de cárcel? Ah, ¿cómo se acuerdan? 14 años de cárcel. Tú dirás, ¿cómo puede ser que atentar contra la vida de una menor es 4 años de cárcel y atentar contra un animal como un burro 14? A ti te sonará extraño, pero probablemente para la comunidad del pueblo queniano no, porque para ellos sus valores o principios supondrán que el valor vida está por debajo del estado de la naturaleza, de la integridad del animal. ¿Eso hace que ellos están equivocados y nosotros en lo correcto? Es que sus valores y sus principios tienen una escala distinta a la nuestra. Nuestra escala de valores pondrá la vida por encima de él. Esa es nuestra escala de valores. No tiene por qué ser tampoco la de otras comunidades o pueblos. Pero esa escala de valores, para que sirva como límite al poder, no puede quedar en el aire. ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces, agarrar, pásenle la voz a su compañera, agarrar esa escala de valores y depositarla ¿dónde? En la Constitución. Para que no quede en el plano de lo moral ahí, dando vueltas. Claro, pero esa escala de valores está en la Constitución para ser eficaz. ¿Basta con la Constitución? Esa escala de valores, para que sea eficaz, ¿basta con la Constitución? No. La Constitución como valor nos plasma salud. Y eso, con eso me basta, me es suficiente para yo saber qué servicio de salud el Estado me debe garantizar y brindar. ¿Para qué enfermedades? No. Necesito, ¿qué cosa? Desarrollo normativo. Necesito leyes, necesito reglamentos, necesito directivas, necesito circulares. Todo ese conjunto de normas, leyes, reglamentos, directivas, circulares, es lo que pasa a conformar, ¿qué cosa? La legalidad. Entonces, la ecuación es así. La legalidad es una proyección de la Constitución y la Constitución es una proyección de la... Si una conducta yo quiero que sea legítima, tiene que ser conforme con la Constitución. Y para que sea respetada y considerada, va a tener que contar con una norma de desarrollo. ¿Estamos claros? Si ustedes tienen clara esta ecuación, por eso es que hay algunos que hacen esto. Si es ilegal, es ilegítimo. ¿Por qué? Porque entienden que lo legal es una proyección de la Constitución. Y si no es conforme con la Constitución, entonces es ilegítimo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí.
Doctor, esa ecuación que usted menciona, o sea, tiene sustento pero no es suficiente, por así decirlo. ¿Tiene qué? Tiene sustento pero no es 100% suficiente. Ah, ahí viene lo que voy a comentarles también. Una cosa es que yo diga que la legalidad es una proyección de la Constitución, a otra cosa que diga yo que las leyes siempre son conformes con la Constitución. Aquí viene la parte clave, escuchen. La Constitución se presume, la legalidad se presume conforme con la Constitución. Esta presunción de que las leyes, reglamentos, directivas y circulares son conformes con la Constitución es una presunción absoluta o relativa. ¿Por qué relativa? Porque pueden tener conceptos que no sean constitucionales. Porque pueden ser inconstitucionales. Y ahí viene lo que usted decía. Nosotros actuamos, doctoras y doctores, bajo este razonamiento. Si la norma legal está vigente, se presume y por lo tanto la debo cumplir, ¿correcto? Pero esta presunción de que la legalidad es conforme con la Constitución es una presunción relativa. Es decir, esa ley que tú estás cumpliendo en este momento podría ser que luego sea declarada inconstitucional. Pero mientras no se modifique, no se derogue o no se declare inconstitucional, esa legalidad, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Cumplir. Por eso es lo que usted decía, doctor. En el plano ideal, en el mundo ideal, la legalidad tiene que ser conforme con la Constitución, porque la Constitución es la base para determinar la legitimidad. Esta presunción de que la Constitución es legítima es una presunción absoluta, porque la Constitución la dictamos nosotros. Pero lo que pasa acá, yo no tengo garantía de que necesariamente siempre sea conforme con qué? Con la Constitución. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Porque ya saben que conmigo la teoría está bien, pero si no hay ejemplo no sirve. A ver, doctoras y doctores, vamos a ver cómo razonamos jurídicamente, ¿ya? Supongamos que el doctor Valera viene enfrentando un proceso penal por tráfico ilícito de drogas. ¿Ya? Y él se encuentra bajo arresto domiciliario hace 2 años. ¿Estamos claros? Bajo arresto domiciliario. Doctor, su apellido. Chuchón. Me había olvidado. El doctor Chuchón enfrenta un proceso penal también por tráfico ilícito de drogas. Pero mientras el doctor Valera está bajo arresto domiciliario 2 años, el señor está con prisión preventiva hace 2 años. ¿Se entiende? Los dos están enfrentando un proceso penal, pero para asegurar que el señor Valera no se nos escape, lo hemos encerrado en su casa. Al doctor Chuchón, para que no se nos escape, lo hemos metido en un penal. ¿Está claro? Ese tiempo en el que el señor Valera o el señor Chuchón estuvieron bajo un proceso penal, si fueran condenados, ¿consideran que ese tiempo se debe considerar como parte de alguna manera de la pena? ¿Se debe computar de alguna forma para la pena o no? O sea, los 2 años que el señor ha estado encerrado en su casa o los 2 años que el señor Chuchón ha estado en un penal, si ambos son condenados, ese tiempo ¿se debe considerar como parte o de alguna manera computarlo para efectos de la pena o no? No. Sí. ¿Quién dice que no y quién dice que sí? No. No se debe considerar. O sea, usted piensa que el doctor Chuchón le ha regalado 2 años de su vida al Estado. Sí, correcto. Porque entonces, si usted dice que no, él, supongamos que lo condenan a 15 años de cárcel y estuvo 2 años con prisión preventiva. Si esos 2 años de prisión preventiva no valen nada, en estricto, ¿cuántos años ha estado de pena privativa de la libertad? 17. Sí, bueno. ¿Le hace sentido a usted? ¿Usted está dispuesto a regalarle 2 años de su vida al Estado? O sea que al final me condenan a 15 años y me tengo que comer 15 años y que los 2 años que ya estuve en pena, mejor dicho, privado de mi libertad personal,
no valen absolutamente nada. Pero él ha cometido el delito y lo están investigando durante ese tiempo. Pero esos 2 años no valen nada, por eso vuelvo a hacer la pregunta. Pero es durante la etapa preventiva, doctor. ¿Y qué tiene? ¿Por qué tendría que ser durante la pena es algo? La prevención es otra cosa. Por eso, entonces, él en realidad estaría privado de su libertad personal 17 años. Y eso le parece correcto. ¿El tiempo del arresto domiciliario se debe computar para la pena? Sí. Tampoco. O sea, los 2 años que has estado encerrado en tu casa no debe valer nada si te condenan. Me preocupa la facilidad con la que están dispuestos a regalar su libertad al Estado. Me preocupa severamente. Realmente es preocupante. Porque piensen en una cosa, tengan en cuenta un detalle. Esos 2 años en el que el señor ha estado privado de su libertad personal, no era culpable, era inocente. Y con el agravante de que esos 2 años era inocente y a pesar de ser inocente estaba privado de su libertad personal, esos 2 años no valen nada. ¿Cómo puede ser? Y el tiempo que el señor Valera estaba bajo arresto domiciliario, 2 años, si ustedes no lo valoran para nada, no les sirve para nada, quiere decir que el tiempo que el señor ha estado privado de su libertad en su casa, da igual. No sirve, no se considera. Pese a que 2 años o 2 años él ha estado en condición de que de culpable, Bueno, ¿por qué les planteo este escenario? Porque hace algunos años hay una ley que establecía que para el cómputo de la pena, un día de arresto domiciliario es igual a un día de prisión preventiva para el cómputo de la pena. Escuchen, la ley decía, como en ambos casos, ya sea bajo arresto domiciliario o bajo prisión preventiva, la persona está privada de su libertad personal, y cuando es condenada, esa privación de la libertad personal continúa, ese tiempo vale para la pena como 1 a 1. Es decir, según esta ley, si el señor Valera tenía 2 años bajo arresto domiciliario y lo condenan a 15 años, ¿cuántos años le faltarían? 13. 13. Y al señor Chuchón, que estaba 2 años bajo prisión preventiva y lo condenan a 15 años, ¿cuántos años le faltarían? 13. ¿Cuántos? 13. 3. Así salió esa ley. Pero ahora viene la pregunta interesante. Lo que hizo esta ley en su momento fue determinar. Bien, lo que hizo esta ley en su momento fue determinar que como en el arresto domiciliario o en la prisión preventiva la libertad personal está siendo privada, el cómputo tiene que ser de 1 a 1. ¿Correcto? Porque en ambos casos la persona está privada de su libertad personal. Ese fue el razonamiento del legislador. Lo que decía el doctor Sabido es Peña. Peña. Ese fue el razonamiento del legislador. El legislador dijo, oye, no podemos dejar de computar ese tiempo porque en ese tiempo ya la persona ha estado sufriendo una privación de la libertad personal. Para cuando sea condenada, ese tiempo debe significar algo. Si no, es un tiempo que no tiene ningún efecto jurídico y son 2 años de la vida de la persona que nadie le va a devolver y que, por cierto, no vale ni siquiera nada para la pena. Entonces sale la ley y dice, el cómputo va a ser de 1 a 1. Ahora viene la pregunta número 2. ¿Cuántas y cuántos de aquí están de acuerdo que un día de prisión preventiva sea igual a un día de arresto domiciliario para el cómputo de la pena? ¿Usted está de acuerdo? Ok, o sea, está de acuerdo que estar en casa y estar en un penal valgan lo mismo para cuando la persona es condenada. No es conocido. Sino que considero que, imagino que, bueno, supongo que si está en arresto domiciliario, el delito, si bien es cierto, puede ser el mismo, de repente es en diferente grado. Pero yo no he dicho eso, ¿por qué agrega elementos del caso que yo no he mencionado? No, ¿Por qué presume o asume cosas que yo no he dicho? No, pero o sea, me refiero a que en el supuesto, o sea... Pero ¿por qué agrega el supuesto? Cuidado, cuando les tomen exámenes, sus profes, de casos, no supongan ni agreguen cosas que no están en los hechos. Yo en qué momento he dicho que el delito es más grave, menor. Es más, todavía lo que he dicho es ambos están procesados por tráfico ilícito de drogas.
Ambos están privados de su libertad personal. La única diferencia es que él está bajo arresto domiciliario y él bajo prisión preventiva. Esos son los hechos. Yo le he dicho que el delito es más grave, menos grave. Eso está en su cabecita y usted me lo está agregando. Yo no lo he dicho. Por eso la pregunta es más simple. La pregunta aquí es, ¿hasta qué punto consideran ustedes que es correcto, válido, que un día de prisión preventiva valga igual que un día de arresto domiciliario para cuando la persona es condenada? Profesor, pero siguen estando privados de su libertad. Sí, ¿verdad? Sí, pero... Pero el tiempo debe valer igual si estás encerrado en tu casa con tu familia mirando Netflix y pidiendo delivery, a si estás metido en un penal. Tiempo es tiempo, poco. Teniendo en cuenta El tema es este. Yo le he dicho que no se compute. Mi pregunta fue si están de acuerdo que el cómputo sea de 1 a 1. Eso es lo que he preguntado. Está bien, Está bien. Está bien, profe. O sea, está bien. O sea, ¿vale igual estar incomunicado de la familia en un penal que estar encerrado en tu casa con tu familia? Si no tiene familia. pero si le da conocidos, Yo he dicho eso en el ejemplo que ha dado. ¿Por qué agregan casos? No acomoden los hechos, no acomoden los hechos a su respuesta. Respondan lo que les he preguntado simplemente. No acomoden los hechos para que su respuesta tenga sentido, porque no agreguen cosas que yo no he dicho. A mí no me parece que sea igual. ¿Por qué? ¿Qué violaría según usted? ¿Qué violaría según la Constitución, según usted, que el cómputo sea de 1 a 1? No sé exactamente qué violaría, pero el tema de medirlo para mí es diferente. Si tú estás en una prisión, por más que todavía no hayas sido juzgado, igual estás en un ambiente el cual te resulta hostil. Compartir un baño con 6 o 7 presos, o tal vez con todo un pabellón, a diferencia de estar en tu casa, donde al final, si se te pone en un espacio, igual terminas estando Hay en tu reglas de casa. conducta, como dice el doctor Valera, pero estás en tu casa. Claro, tienes un Duermes en tu familia cama, puede venir, es estás con diferente. tu familia, estás con acceso a unos servicios de una calidad que no vas a encontrar en un penal. Si no le gusta, profe. Y además, no estás incomunicado. Claro. Doctor, pero bueno, sé que no lo agregaron en el caso, pero son por las circunstancias de lo que se da. Pero yo no he dicho eso. No, Exactamente. Piensen, razonen lo que les estoy diciendo. En términos simples, un día de arresto domiciliario es igual a un día de prisión preventiva. No es igual. Ahí viene el detalle. ¿Por qué he dicho no es igual? Presten atención, después no pregunten el día del parcial. El Congreso de la República, cuando emitió esa ley, ¿saben cómo se conoce esa ley por si la quieren buscar? Ahí que tiene su lado, la ley Wolfenson. La ley Wolfenson, porque hubo un par de hermanitos que tenían unos periodiquitos que le hacían el trabajo a Fujimori y fueron los primeros beneficiados por la aplicación de esa ley. Porque como la aplicación de la ley era de 1 a 1, al toque pudieron reducir su tiempo de condena y salir libre. Bueno, aquí viene lo que decía muy bien el doctor Pérez. Escuchen. Cuando el Congreso sacó esa ley forma parte de ¿qué? ¿De la legitimidad de la Constitución o de la legalidad? De la legalidad, ¿correcto? Mientras la ley está vigente, se presume que es constitucional, que es válida y por lo tanto se debe cumplir, ¿correcto? Perfecto. El razonamiento del legislador era, como en ambos casos, el valor afectado, ¿cuál es? La libertad personal. Libertad personal, 1. El razonamiento del legislador era, en los dos casos la persona está privada de su libertad personal, lo cual es verdad. ¿Y qué es una condena? Una pena privativa de la libertad personal. Entonces el razonamiento del legislador era, un día de arresto domiciliario es igual a un día de prisión preventiva para el cómputo de la pena. ¿Se entiende? La valoración era en torno a la libertad personal y el acto que incide en la libertad personal, que en los dos casos es privación. ¿Qué no valoró el legislador? El contexto. Las condiciones. Que uno estás en tu casa y el otro estás en un penal. Eso no lo valoró. Valoró solamente
las condiciones, o mejor dicho, el derecho afectado y cómo se afecta, que es como una privación en los dos casos, y como la condena es una pena privativa de la libertad, es continuar con la privación de la libertad personal, ergo el cómputo es de 1 a 1. Pero aquí viene un pequeño gran detalle. Dentro de los principios y valores constitucionales que nosotros, poder constituyente, hemos inyectado en la Constitución, es el valor principio igualdad. Pero yo les he dicho que el valor o principio igualdad está en la Constitución, pero la Constitución no es la norma que va a definir el valor. ¿Correcto? Son las autoridades las que al desarrollar la Constitución van a interpretar qué sería conforme con el valor o principio de igualdad. En este ejemplo, para el legislador era conforme con la igualdad, el cómputo era que sea el cómputo de 1 a 1, porque el legislador entendía que en ambos casos la persona estaba privada de su libertad personal. No le dio relevancia a las condiciones en las que esa privación tiene lugar entre estar en tu casa y en un penal. No le dio esa relevancia. Pero lo que ustedes deben saber es que el principio de igualdad tiene dos maneras de aplicarse. Igualdad por equiparación, igualdad por diferenciación. Seguramente ustedes han escuchado o les han dicho que el principio de igualdad es tratar por igual a los iguales y diferentes a los que son diferentes, ¿verdad? ¿Han escuchado eso en algún lado? Sí. Ya, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en la realidad nunca hay situaciones iguales. Siempre hay diferencias. Por muy pequeñas o muy grandes, pero siempre hay diferencias. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo cumplo yo con el estándar o principio de igualdad si el profesor me dice que nunca hay situaciones iguales y lo que siempre hay son situaciones diferentes? Lo que pasa es que tú tienes que determinar, en función de cada caso, cuándo las diferencias son importantes y cuándo no son importantes. Por ejemplo, supongamos que estamos discutiendo el ejercicio del derecho al voto, el derecho a votar. La diferencia entre ricos y pobres, ¿importa o no importa? ¿Cómo? No importa. Entonces, a sabiendas de que el rico y el pobre son diferentes, ¿qué vamos a hacer con esa diferencia? No la vamos a considerar. Entonces, al rico y al pobre los vamos a equiparar para efectos del voto. Los vamos a equiparar para efectos del voto. Miren el término. Acuérdense conmigo algo que yo siempre les voy a exigir es rigurosidad conceptual. ¿Cuándo equiparo? Cuando son situaciones en rigor distintas, pero las trato como si fueran iguales. El rico y el pobre en realidad son diferentes, ¿o no? Sí. Pero para el voto los voy a tratar como si fueran iguales. Entonces, ¿cómo respeto o cumplo el principio de igualdad en el caso del voto para efecto de los ricos y pobres? Equiparando al rico con el pobre. ¿Estamos claros? Ahora imaginemos que vamos a discutir el pago de impuestos. La diferencia entre ricos y pobres, ¿importa o no importa? Sí. ¿Ahí debo equiparar entonces? No. ¿Debo? Diferenciar. ¿Por qué? Porque las diferencias son relevantes. El legislador, en este ejemplo que yo les he planteado, cuando sacó esa ley, ¿qué hizo? ¿Equiparó o diferenció? Equiparó. ¿Qué debió hacer? Diferenciar. Nadie dice que no valga el tiempo del arresto domiciliario. Debe valer, la persona está privada de su libertad personal, eso no está en duda. Pero no de 1 a 1, porque eso sería desmerecer o minusvalorar las condiciones que padece la persona en un penal, y por eso es que quizá el cómputo sea de 2 a 1, de 3 a 1 si quieres. Pero de 1 a 1 significaría no tomar en cuenta qué valor o principio. Entonces, miren ustedes,
Cuando el legislador, en su momento, sacó esta ley, puso sobre la mesa el valor libertad personal y puso sobre la mesa el valor igualdad. Pero ¿cómo utilizó el valor igualdad? Equiparando. Cuando debió quizá, más bien, diferenciar. ¿Esto qué significa entonces? Que las normas legales que se emiten, el desarrollo del marco constitucional, van a hacer un esfuerzo, las autoridades, al sacar estas normas, de interpretar eso que nosotros hemos depositado en la Constitución. ¿Se entiende? Porque la Constitución no es un manual, la Constitución no le va a decir qué cosa es este valor, la Constitución no es eso. No es una Biblia ni una guía telefónica como para decirle al detalle qué hacer y qué no hacer a las autoridades. Nosotros intencionalmente a las autoridades le hemos dado potestades, funciones, pero el margen de acción no está acotado al detalle en la Constitución. Eso va a traer consigo que inevitablemente esa Constitución se vea complementada con un marco normativo que estas autoridades a las que le hemos dado esta cuota de poder van a dictar. ¿Se entiende? Ese marco normativo, que es la legalidad, mientras esté en el peruano publicada y haya entrado en vigencia y no haya sido modificado ese marco normativo, derogado o declarado inconstitucional por la autoridad competente, a nosotros ¿qué nos corresponde? Acatar. Pero eso no significa que la legalidad sea a prueba de balas. Se presume válida esa legalidad, se presume constitucional esa legalidad, pero han visto con este ejemplo que no necesariamente podemos afirmar eso de manera categórica. De hecho, este ejemplo que les he contado fue materia de un proceso de inconstitucionalidad y el tribunal declara fundada la demanda por violación del principio de igualdad. Le dice al legislador: no estoy en desacuerdo que consideres el tiempo de arresto domiciliario y el tiempo de prisión preventiva para el cómputo de la pena. Eso no está en duda, porque si no lo consideramos, significa restarle valor al tiempo en el que la persona ha estado privada de su libertad personal. Pero lo que tú te has equivocado es al interpretar el valor igualdad. Porque si tú interpretas el valor igualdad, tendrías que haber rescatado las diferencias en las que la persona cumple el arresto domiciliario versus la prisión preventiva. Y en atención a esas diferencias va a haber cómputo, pero no podría ser de 1 a 1. Doctor, ¿y ahora de cuánto es la equivalencia? Busque su código penal. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, a eso iba usted, pues, mi querido doctor. En el mundo ideal, en el hogar de Pony, donde hay unicornios, esto debería conversar con esto. Siempre. En el mundo ideal. Pero justamente por eso es necesario que haya no solo límites, para que vean que todo tiene sentido. Por eso necesitamos control. Porque la Constitución limita y le dice al Congreso: oye, respeta la igualdad, hay un principio de igualdad. Pero si nosotros pusiéramos solamente límites y no controles, ¿de qué nos sirven los límites? Si no hay forma de corresponder o contrastar si lo que la autoridad ha hecho efectivamente está bien o está mal. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Por eso en la lectura que ustedes han revisado se dice que el control del poder es una garantía. El límite no es la garantía. El límite es necesario, pero el control es la garantía, porque como no tenemos certeza de que ese límite se vaya a respetar, el control es lo que va a ser como el extinguidor. Lo ideal es que no haya incendio, es decir, que la autoridad se comporte conforme a la Constitución. Eso es lo ideal. Pero como no podemos afirmar categóricamente que eso vaya a suceder, eso conduce a que tengamos que prever la posibilidad de que la autoridad se equivoque. Con dolo, con culpa, pero se puede equivocar. ¿Cómo puedo corregir esos errores? Con mecanismos de control. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, volviendo acá. Si hemos seguido el ejercicio, tenemos entonces ahora este esfuerzo. Un Estado constitucional pretende o busca promover
un mayor y mejor escenario para el ejercicio de los derechos fundamentales. Para lograr eso, el Estado constitucional se compromete a reconocer, respetar y proteger los derechos. Pero para que eso realmente suceda, me tengo que ocupar de la otra cara de la moneda, que es el poder. Porque ese poder puede ser el aliado para lograr ese fin, como también puede ser la principal amenaza o peligro. Lo más recomendable es tener al poder limitado porque somos conscientes de lo que puede ser capaz de hacer, en perjuicio de nosotros inclusive. Entonces partimos de la premisa que lo mejor es tenerlo limitado para que pueda ser luego controlado. Pero, ¿cuáles son los límites que el poder tiene que respetar? Esos límites son lo que nosotros hemos depositado en la Constitución. Y tú dirás, ¿y por qué? Porque si el Estado tiene un poder, es porque nosotros, a través de la Constitución, le hemos dado esa capacidad. No se la ha dado Dios, se la hemos dado nosotros a través de la Constitución. ¿Pero con qué fin? Con el fin de atender nuestros principios, nuestros valores, o sea, con el fin de que actúe de manera legítima. Pero para controlar esa legitimidad o asegurarnos que la autoridad haga lo que la Constitución le permite, desafortunadamente la Constitución no se va a dar a base. Va a requerir, va a necesitar de normas complementarias de desarrollo de esos límites. Y ahí aparece la necesidad de contar con la legalidad. De ahí entonces que para limitar el poder tenemos que observar que se respeten leyes y reglamentos, pero porque entendemos que esas leyes y reglamentos son una proyección de la Constitución. Pero siempre hay que tener la antena parada, porque a pesar de que presumimos de que esta legalidad es conforme con la Constitución, podría ser que esa legalidad pueda eventualmente presentar vicios de inconstitucionalidad. Por eso es que esa presunción de validez, esa presunción de constitucionalidad es una presunción relativa. ¿Está claro? Sí. Vale. Muy bien, entonces. ¿Cómo? Break. ¿Ahora qué es? Quiero tener la clase 12:30. ¿Cuánto tiempo va a ser el examen? Está fácil. Voy a hacer clase hasta las 11:45. A ver, hoy, break, P. ¿Qué es esto? Se me respeto acá. Hoy, break, P. Pónganos en su sitio, profe. Ahora menos todavía voy a hacer. Entonces, a las 11:45 break de 15 minutos y a las 12 en punto empieza la el doctor Escobar y mi colaborador se ríe porque a mí me llegan los aplausos. Y por eso él dice, él quiere saber lo que yo siento por él. Porque a mí cuando me aplauden es como, no aplaude, porque si intervienen más y mejor, créanme que yo les doy break feliz, porque se lo han ganado. Pero si no estudian, todavía voy a perder tiempo de clase con break. Ustedes más que nadie deberían decir, no haga break, profesor, porque no estamos estudiando, no estamos aprendiendo, y en vez de pagar por un break, los pago por clase. Yo Eso lo veo pronto. pero ahí está. Entonces, la limitación y control del poder como parámetro de un Estado constitucional implica que las autoridades en general, públicas o privadas, acuérdense que acá no hemos hablado de poder público, acá hemos hablado de poder. Todas las autoridades públicas o privadas en un Estado constitucional tienen que actuar conforme y como parte de ello, conforme con la legalidad. ¿Hasta ahí estamos claros? Pero una cosa es decir que la legalidad se tiene que respetar tanto por el poder público como por el poder privado, porque esa legalidad se entiende conforme con la Constitución bajo esa presunción relativa que ya hemos comentado,
Pero otra cosa es decir que el poder privado y el poder público actúan o se sujetan de la misma manera al principio de legalidad. Ambos están sujetos al principio de legalidad, pero pregunto, ¿el poder público y el poder privado se someten, se sujetan al principio de legalidad de la misma manera? Ok. Que me digan que no, ya es un avance. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron que no si no saben? ¿Esa es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a retroceder un par de pasitos y vamos a recordar nuestras clases de ciencia política. ¿Cuál es la diferencia entre poder público y poder privado? Viene del Estado, el poder público viene del Estado. No me mire así, doctor. Yo no podría poner una diferencia tan obvia. Usted que es una persona realmente inteligente y además destacada del curso anterior de ciencia política, Gracias. no me puede decir que esa es la diferencia porque eso es una obviedad. ¿Cuáles son las diferencias entre el poder público y el poder privado? Habla. Doctor, por favor, no me lea. Entonces haga contacto visual y no se ponga nervioso. Vamos. Podría ser el público objetivo porque el público es para todas las personas. ¿El privado es subjetivo? No, me refiero que el privado es para las personas que pueden. O sea, quizá está la diferencia, pero quizá no la podemos expresar con claridad. A ver, las diferencias, doctora. Ya, eso es una. ¿Qué más? A ver, está bien la idea. Está bien la idea. Está bien. Doctora. Puede ser que en el privado nosotros establecemos como nuestras opciones siempre y cuando esté dentro del marco legal. ¿Y el público? El ¿Y el privado no? también. Entonces, En el privado como que podemos explorar o podemos como que hacer contratos ya por condiciones más Puede ser. a ver, escuchen. Silencio. Tanto, o sea, el tema de niveles horarios. Ni idea. Ok, tiene la noción, o sea, a ver, tienen la noción, no me malinterpreten con excesos. Tienen la noción, yo los felicito porque eso significa que hay talento. Acuérdense lo que les he dicho. Tienen el olfato, tienen el instinto para darse cuenta de las cosas. Eso significa que tienen talento. No todos lo tienen, ¿ah? No todos lo tienen. Algunos no ven las cosas y ustedes la ven. Pero el talento, sin estudio, sin práctica, sin entrenamiento, tiene un techo. No se confíen en su olfato jurídico para decir las cosas, porque lamentablemente de talento no se va a vivir. De esfuerzo y sacrificio sí se va a vivir. Recuerdo que les he dicho, hay gente que puede no tener el talento que ustedes. Pero si ustedes se duermen en su talento porque piensan que todo va a ser así de fácil, sin mayor esfuerzo, va a venir alguien que no tiene el talento de ustedes, pero está dispuesta a hacer el sacrificio y hacer el esfuerzo. Y le va a ganar. Y ahí es donde vas a decir, le vas a decir, pucha, tenía el talento, pero no estudié, no practiqué. El olfato está bien, pero ahora les voy a ayudar a poner las cosas un poquito más claras. El poder público y el poder privado se diferencian en el alcance y en la intensidad. ¿Ya? En el alcance y en la intensidad. Primero, ¿por qué el alcance? Por algo que muy bien han señalado ustedes. Por eso les decía, el talento está, el olfato está, el instinto está. Ahí hay cosas que podemos sacar, lustre. ¿Por qué el alcance? Porque yo me puedo escapar de ciertos espacios de poder privado, pero del poder público jamás. Eso ya es un tema importante.
Porque hay un poder que te va a respirar en la nuca toda tu vida. Desde antes de que vengas, incluso hasta cuando te vayas de este mundo, el poder público va a seguir allí presente. En cambio, el poder privado no tiene ese mismo alcance. 2. La intensidad. Hay una serie de actividades que para que nosotros podamos desarrollarlas, no necesitamos del poder privado, necesitamos del poder público. Por ejemplo, ¿cuántas y cuántos de aquí, cuando cumplan 18 años de edad, quieren sacar su brevete y manejar un carro? Está bien, está bien. Probablemente tu papá te ha dicho, yo te presto el carro. Eso es poder privado. Pero que papá te preste el carro no te va a habilitar a que puedas manejarlo en la calle. Porque que lo puedas conducir en la calle va a significar que tengas que pasar por el Estado, poder público, y que se asegure que no eres un peligro con ese vehículo en tu poder. Porque el vehículo estacionado, esto lo van a ver en responsabilidad civil, responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. ¿El vehículo estacionado es un peligro? No. Doctora, ¿su apellido? ¿Su apellido? ¿Karima? Julkarima. El vehículo estacionado no es un peligro, pero quizá la doctora Julkarima, encima de ese vehículo y manejándolo en la calle, puede ser un peligro. El Estado se tiene que asegurar que eso no pase. Por eso, para que la doctora Julkarima maneje su vehículo, el Estado tiene que validar que conoce el reglamento de tránsito, que no tiene condiciones de vista, por ejemplo, que le obligue a usar esos lentecitos que trae. Eso no lo va a depender, eso no lo hace el privado. Papá no va a decir, oye, asegúrate de usar tus lentes. Papá te puede decir, y tú le puedes hacer caso o no. Pero si el policía te detiene, segunda facultad del poder público. Si el policía te detiene y te pide el brevete, y el brevete dice, con restricciones, 2 puntos, con lentes, y no traes lentes, el policía te va a sancionar. ¿Por qué? Porque resulta que tú no estás cumpliendo las condiciones en las que el Estado te autorizó manejar, que era con eso que trae usted, doctor Valera, con lentes, como en mi caso. Mi brevete es con lentes. Con lentes. Si yo me opero la vista y ya no voy a usar lentes, tengo que actualizar el brevete. Porque para el Estado, tú hasta el momento presentas restricciones. ¿Se entiende? Entonces el Estado no le ha permitido a la doctora Julkarima manejar el carro como ella quiera, sino que se ha asegurado y dicho, muy bien, conoce el reglamento de tránsito, ella puede manejar el vehículo, pero necesita usar sus lentes porque le hemos hecho el examen médico y no puede ver más allá de 50 metros y eso puede ser un peligro si está bajo la conducción de un vehículo. No haces eso, lo que va a hacer el Estado es meterte una multa. ¿Y eso lo va a hacer el papá? Papá te va a poner la multa y te va a decir, ay hija, no sacaste las lentes, una multa. No, eso lo va a hacer el Estado. Y te voy a poner una cosa más grave todavía. Sacas el carro, no te aseguras que está con la revisión técnica al día. Y lo peor que va a pasar es que además de la multa, el carrito se va directo al depósito. ¿Eso lo hace el privado? Eso lo hace el poder público. Si ustedes, por eso termino, si ustedes han prestado atención a lo que les dije del principio de igualdad, por equiparación, por legislación, se han prestado atención, nos queda claro que el poder público y el poder privado, ambos tienen que estar sujetos al principio de legalidad. Eso está claro. Pero a partir de lo que hemos advertido, de lo que el poder público puede hacer, en comparación con el poder privado, la pregunta es, ¿ambos se sujetan por igual? No. Si nos hemos dado cuenta que las diferencias entre el poder público y el poder privado son importantes, la sujeción al principio de legalidad no debe ser igual, sino debe ser distinta. ¿Cómo? Lo veremos la próxima clase. ¿Ya? Estudien, me preocupa. De corazón se lo digo porque hay gente tan talentosa que me preocupa que se estén volviendo en sus laureles, porque eso va a ser un problema. Yo estoy presente en la clase. Entonces,
punto. 12 en punto regresan. Faltan 5 minutos. 5. Vayan ustedes en las piernas, aquí regresan a las 12 en punto. Ahí está el relojito.